y soy miembro de Ecologistas en Acción de Valladolid, que es quien ha convocado esta rueda de prensa. El motivo de la convocatoria es dar a conocer un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, cuyo tenor literal dice suspender la ejecutividad del acuerdo del 24 de noviembre de 2009 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana Fincas Fuentes del Duero en la Cistérniga. Bueno, ese es el acuerdo, pero esto tiene una historia que yo creo que es importante conocer, ya que la sentencia nos parece bastante importante. El auto, perdón, nos parece bastante importante. El auto no prejuzga el contenido final, pero da a entender que si se sigue adelante con ese acuerdo se podrían producir actos lesivos para el medio ambiente que harían que, en el caso de que la sentencia fuese desfavorable, y desde nuestro punto de vista lo más probable, pues fuesen irreversibles esos actos. Entonces, por tanto, realiza una técnica jurídica que no se suele utilizar mucho, que es la de suspender el acto por los posibles perjuicios que pueda causar las actuaciones que puedan darse. Bien, el origen de este asunto es el siguiente. En el año 2005, una empresa, Aridosan, quiere explotar como gravera una finca que tiene en el término municipal de la Cistérniga, un paraje que se conoce con el nombre de Fuentes del Duero. Solicita a la Junta de Castilla y León la declaración de impacto ambiental y la Junta de Castilla y León produce una declaración de impacto ambiental negativa. Por lo tanto, no puede proceder a esa explotación de la gravera. Y la declaración de impacto ambiental negativa se fundamentaba en que una figura urbanística aprobada por la propia Junta de Castilla y León, que son las directrices de ordenación del territorio para Valladolid y su entorno, la TOPVAE, pues declaraba ese paraje como paraje protegido y además con dos tipos de protección. Por un lado, uno genérico, que es un área de interés paisajístico, histórico y agrícola, que se llama Entorno del Duero, Canal del Duero, que era por su valor, digamos, de vega, y además tenía otra protección, ya que en concreto Montes de Fuenteduero, la finca esta, era un área que se consideraba como de singular valor ecológico. Por tanto, la solicitud para proceder a la explotación de la finca, de años en la finca, obtiene, como ya he dicho, una declaración de impacto ambiental negativo por parte de la Junta. Sin embargo, en Ecologistas en Acción observamos al año siguiente, a comienzo del año siguiente, en el 2006, que se había procedido a iniciar las labores de explotación de la gravera. Así lo denunciamos a Seprona y se lo denunciamos también a la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León, como no podía ser menos, paralizó la explotación de esa gravera porque le había dado una declaración de impacto ambiental negativa. Sin embargo, a partir de ese momento empiezan unas conversaciones de trastienda, que suelen ser las más peligrosas, que acaban con un acto de la propia Consejería de Fomento, donde se ubica la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, por el cual produce una segunda modificación de las DOCVAE. Y en esa modificación de las DOCVAE lo que hace es eliminar la protección que tenían esos terrenos sin justificarlo para nada. Simplemente hace un acto administrativo que es eliminar la protección de esos terrenos. A continuación, nos imaginamos también que a petición de la empresa de Aridosan, el Ayuntamiento de la Cistérniga, que había puesto en su plan general lo mismo que decían las directrices de ordenación del territorio para esos terrenos, es decir, que estaban doblemente protegidas, pues inicia la desprotección de esos terrenos. Y ese doble proceso, la modificación de las DOCVAE y la petición, el trámite del Ayuntamiento de la Cistérniga para eliminar la doble protección que tenían esos terrenos, culmina, finalmente, llega a buen puerto, curiosamente, y culmina en una orden de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León que aprueba esa modificación del Plan General. Entonces, la aprobación de la modificación del Plan General es la que recurrimos en la vía contenciosa administrativa Ecologistas en Acción de Valladolid, y además de recurrirla, lo que hicimos fue pedir la paralización del acto administrativo que se deriva de esa orden, porque pensábamos que si se procedía durante cierto tiempo a la extracción de grava, durante un periodo de tiempo amplio
a la espera de que el tribunal dictase sobre el fondo del asunto, pues se veía dañado desde el punto de vista medioambiental una finca que hasta entonces había estado doblemente protegida. Y lo que hace este auto es aceptar los argumentos de Ecologistas en Acción, suspender la ejecutividad de la aprobación definitiva de la Junta de Castilla y León de esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la Cistérniga, y por tanto esto lo que supone es la paralización inmediata de la actividad como granadera. Es decir, nos parece muy importante esta sentencia porque por esta vía bastante artera de modificación de sus propias Dotbaen de la Junta de Castilla y León y de la modificación del Ayuntamiento de la Cistérniga de su propio plan general, se iba a consentir una actividad que estaba prohibida con los anteriores valores de catalogación de esa finca. ¿Cuál es, en esencia, desde nuestro punto de vista, el asunto que aquí hay que dilucidar? Pues es un asunto bastante sencillo y que se repite muchas veces en la relación entre urbanismo y medio ambiente. Oiga, si usted, administración pública, dicta en un momento determinado una protección para unos terrenos y además lo hace conforme a unos estudios, levantar esa protección supone unos estudios que demuestren que aquella protección estaba injustificada o que la actividad que se quiere realizar no daña el medio ambiente, pero no lo puede hacer, no lo puede aprobar sin más, digamos. Y eso es lo que ha recogido este auto y por tanto procede a la suspensión de ese auto administrativo a la espera del fondo del asunto. Normalmente, la práctica, prácticamente el 100%, no conozco ningún caso contrario, pero no quiero decir que no exista, cuando se procede a la suspensión de la ejecutividad del acto, finalmente lo que decide el propio tribunal que ha suspendido el acto por los daños que pueda causar suele ser acoger el fondo de los argumentos del demandante, en este caso concreto, Ecologistas en Acción. Pero bueno, estamos a la espera de ello. Lo que nos felicitamos es de que ese procedimiento tan artero hecho por la Junta y por el Ayuntamiento de la Cistérniga, a petición, al menos nos consta, de Biosan, pues no llegue a buen puerto y se produzca el deterioro irreversible de unos terrenos que hasta hace poco estaban protegidos. No, yo creo que queda claro, pero vamos, si queréis cualquier tipo de preguntas, pues las podéis hacer. Yo quería preguntarle sobre otro tema diferente y es... Dejamos este primero y luego ya preguntamos a los que queráis. Sí, entonces el recurso en sí no se han pronunciado todavía, ¿no? Pero bueno, sobre el fondo del asunto no se han pronunciado, sobre el recurso sí, porque el recurso tiene una parte de fondo. Y no lo han resuelto, es decir, han tomado una medida cautelar, pero... El recurso tiene una parte de fondo y otra parte de forma. Como la contencioso administrativo es muy lento, además de poner un recurso sobre el fondo, dices como, oiga, si esa orden es ejecutiva y ahí los empieza a explotar inmediatamente cuando se produzca el fondo de la sentencia ya se ha causado un daño irreversible, pues lo que se hace es acompañar ese recurso de fondo de una petición de suspensión del acto administrativo que permite eso. Y eso es lo que se ha pronunciado. En técnica jurídica solo se han pronunciado sobre eso. Efectivamente, lo que hacen es decir, no, esa orden de la Junta de Castilla y León que permite que se recupere ese tipo de actividad queda suspendida a la espera del fondo, efectivamente. ¿Y la empresa ha funcionado ya? Porque, sí, la empresa, los Estorguía han ido por allí, pero me imagino que... No, en el pasado. Sí, bueno, en el pasado ya la tenemos que denunciar porque incluso sin declaración de impacto ambiental, perdón, con declaración de impacto ambiental negativa estaba funcionando. Entonces, en su día, en el 2006, ahora ya no. En el 2006 ya imagino que habrá continuado, porque lógicamente sí, en cuanto la dan la bendición administrativa, pues estará funcionando, tiene que paralizar inmediatamente la actividad porque esa orden no se ejecuta.